Hola a todos. Hoy es martes, 2 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Marandi. Bienvenido de nuevo, profesor. Hi, Nima. Hola, Thank Nima. you. Muchísimas gracias por for invitarme. inviting me. Siempre es un placer estar en tu programa. Being on your show. I saw what has happened yesterday. Everybody's talking about it. Quiero empezar por lo que pasó ayer. Todo el mundo está hablando de ello. Israel anunció que va a atacar Dahiyya, en la parte sur de Beirut. Y hemos visto a mucha gente salir de sus casas. Están evacuando a la población. Luego Irán dijo que si Israel ataca Dahiyya, porque literalmente querían destruir todo en Dahiyya, por eso lanzaron ese tipo de aviso a la gente de allí. Y después llegó la reacción iraní. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuál es tu interpretación de lo que ocurrió? What has happened yesterday? What is your understanding of what has happened? Well, I lived in Dahiyya. Bueno, verás, yo viví en Dahiyya. De hecho, viví un tiempo en un piso en la calle Sayed Hadi Nasrallah y luego me mudé a otro piso, también en el mismo barrio. Es una zona muy grande y allí viven cientos de miles de personas. No sé las cifras exactas, pero es un barrio enorme y forma una parte importante del Gran Beirut. Y arrasarlo sería como arrasar una gran ciudad europea, por decirlo así. Ese era el objetivo. Y por supuesto, también han estado arrasando otras ciudades en el sur. Y a Occidente no le importa, porque Occidente se ha desenmascarado. No tienen humanidad. Sus periodistas, los de los grandes medios corporativos, son simples herramientas. Sus diplomáticos carecen de moral. Se han expuesto por completo. El Occidente colectivo, sus élites, están en lo más bajo de la humanidad, en lo más bajo. Quiero decir, Corea del Norte parece una estrella brillante comparada con esta gente. Así que, sea lo que sea Corea del Norte, y nunca he estado allí, solo me baso en lo que se cuenta sobre el país, son lo peor de lo peor. Así que, para los iraníes, esto era inevitable. Y hay un par de cosas que me gustaría explicar primero, porque en los últimos meses he publicado bastantes cosas en Twitter. Intento no hacerlo demasiado, aunque tengo la marca azul, que ni siquiera sé cómo la conseguí. Una mañana me desperté y creo que dijeron que cualquiera con más de 100,000 seguidores la recibía. Y con eso puedes escribir tweets más largos, pero no lo hago. Intento mantenerlos cortos, a menos que, tenga que hacerlo o sienta que debo hacerlo. Hay un par de cosas que quiero explicar. Una es que a veces la paciencia de Irán tiene que ver con muchos factores distintos. No es solo una cuestión, ya sabes, hay temas regionales y también internacionales. Así que cuando los israelíes estaban atacando Líbano, dije que los iraníes estaban presionando a Estados Unidos a través del estrecho de Hormuz, porque el asedio estadounidense ha creado un doble asedio, uno al mundo y otro al pueblo iraní. Y los iraníes creen que esa presión está aumentando sobre Estados Unidos. Algunos parecen interpretar eso como que Irán quiere que la economía global se derrumbe y que simplemente estamos esperando a que la economía mundial colapse. And that we're just waiting for the global economy to collapse. That's absolutely untrue. If that was the case, Eso es absolutamente falso. Si fuera así, no habríamos controlado la escalada en la propia guerra. Yemen nunca cerró el Mar Rojo al tráfico marítimo. ¿Por qué? Porque no queríamos que la economía global se viniera abajo. Sí, podríamos haberlo hecho, pero eso habría significado que todo el mundo pagara un precio enorme. Ahora mismo, el Mar Rojo podría cerrarse, y Ansarullah, las Fuerzas Armadas yemeníes, llevan mucho tiempo preparándose para ese momento. Pero eso sería una medida de último recurso. Sería solo si Estados Unidos lo da todo, y el régimen israelí, ya sabes, hay distintas líneas rojas. Cada línea roja tiene su propia respuesta. Cada escalada tiene su respuesta. Así que el Mar Rojo es, digamos, una respuesta de un nivel más alto. La próxima guerra probablemente llevará al cierre del Mar Rojo, porque aquí se espera que la escalada sea muy rápida, muy intensa. Pero eso no es lo que quiere Irán. Lo que Irán quiere es mantener la presión sobre Estados Unidos
hasta que llegue a un punto en el que Estados Unidos se dé cuenta de que tiene que obligar a los israelíes a detenerse. Podrían haberse detenido. Podrían haberlo hecho hace 3 semanas o hace 4 semanas, porque la catástrofe económica que tenemos por delante y que la gente no valora, yo incluido, quiero decir, es algo que no comprendemos. Oímos hablar de ello, suena terrible, pero aún así es algo que no podemos sentir, ni tocar, ni entender del todo. That we can't feel or touch or comprehend fully. But when it hits, it's going to be very bad. The hope Pero in cuando Iran ocurra, va a ser was muy that grave. the Trump La regime esperanza en Irán era que el régimen de Trump reconociera que se avecina una catástrofe y que tienen que actuar. and that Y lo he dicho varias veces en tu programa. Lo que quieren los iraníes es que la presión dentro de Estados Unidos aumente hasta el punto en que el propio país, el régimen, las élites, incluidos los sionistas en Estados Unidos, o al menos algunos de ellos, lleguen a la conclusión de que sus intereses deben estar por encima de los intereses israelíes. En otras palabras, que en lugar de poner a Israel primero, como siempre han hecho y siguen haciendo, lleguen a un punto en el que digan, esto es peligroso para Estados Unidos y tenemos que hacer algo para proteger al país. And we have to do something to preserve the United States. Because there are different, I mean, some Zionists are maybe Porque hay diferentes tipos. Quiero decir, algunos sionistas son, ya sabes, como muchos de esos de los que oímos hablar, esos fanáticos dispuestos a masacrar a todo el mundo. Y hay otros sionistas que están ocupados con sus negocios, son pro-sionistas, pero prefieren llevar una vida tranquila y cómoda en Nueva York, en Manhattan, en el Bronx o donde sea que vivan en Estados Unidos. Así que esta presión no pretende hundir la economía mundial. Lo que busca es presionar a Estados Unidos para que tome la decisión correcta. Estados Unidos no lo hizo, y se llegó a un punto en el que los iraníes dijeron, basta ya. And so it reached a point where the Iranians said enough is enough. And we're not going to allow them to wipe out the Lebanese. Y no vamos a permitir que eliminen al pueblo libanés, sobre todo porque Estados Unidos y los europeos y sus ONG en el Líbano, junto con los saudíes, los cataríes y hasta otros que prefiero no nombrar, han estado animando a su gente, a los emiratíes en el Líbano, a que no dejen entrar a los refugiados en sus barrios. Los europeos, esos que se autodenominan defensores de los derechos humanos, han estado presionando a los cristianos y a otras comunidades para que no permitan que esas familias, que lo han perdido todo, se instalen en sus vecindarios. Y en algunos lugares eso ha funcionado. Así que lo que están haciendo los israelíes, los estadounidenses, los cataríes, los emiratíes y los saudíes es intentar movilizar a distintas comunidades contra la resistencia. They're trying to mobilize different communities against the resistance. And so people have been streaming from southern Lebanon. Así que la gente ha estado huyendo desde el sur del Líbano. Algunos van a Dahía, otros a distintos lugares y algunos no tienen a dónde ir. Algunos tuvieron que volver al sur y fueron masacrados. Estas personas, estos europeos y estos estadounidenses han contribuido a la matanza de familias y a generar desesperación y una pobreza inmensa. La gente que vivía en sus casas, en sus pueblos, en sus ciudades del sur, y no solo en el sur profundo, también cerca de Beirut o al este de Beirut, lo pierde todo. Y no les permite ir a partes de su propio país, porque los clérigos Walasi salafistas han estado advirtiendo que no dejen entrar a esas personas. Barracks have been warning their people not to let these people in. Qatari money, Emirati money, Saudi money. Dinero catarí, dinero emiratí, dinero saudí y de otros lugares. Porque las ONG europeas, las embajadas occidentales, han estado diciendo a la comunidad cristiana y a algunos sectores de la comunidad drusa que no permitan que los de la resistencia entren en sus barrios. Así que lo que querían hacer era destruir esa casa y luego ir a por Dahia. Si lograban destruir Dahia, ¿qué pasaría entonces? Pues que toda la comunidad de la resistencia quedaría en el aire. La mitad del Líbano, digamos, se quedaría sin un lugar al que ir dentro del propio país. Ahora bien, mucha gente se ha opuesto a esos wahabíes, salafíes, takfiríes, que en realidad son agentes del imperio. Todos ellos. Es curioso, de verdad. Of empire, all of them. I mean, it's so interesting. I went to one of their centers in Beirut once.
Fui una vez a uno de sus centros en Beirut, ya lo mencioné en tu programa, y de verdad, es que, no quiero exagerar, pero está muy cerca de un complejo carísimo, enorme, no lejos de Dahia. Fui con otra persona y hablamos con el responsable de ese centro, y era increíble lo poco que sabía sobre la resistencia. Es libanés, pero parecía que nunca había estado a 2 kilómetros al sur de su casa. No recuerdo exactamente la distancia, quizá 3 o 4 kilómetros. Su ignorancia, quiero decir, es una figura religiosa, pero su desconocimiento sobre la religión, sobre lo que piensan los demás, sobre política, realmente asombroso. Pero bueno, lo que yo entendía era que él cobraba del gobierno catarí y también su centro, aunque no estoy del todo seguro. No lo recuerdo bien porque fue antes del coronavirus. Pero así es como funciona. Los cataríes meten dinero, los emiratíes, los saudíes y otros también. Y los europeos tienen sus propias comunidades. Los estadounidenses, por supuesto, son los que mandan. Y lo que intentan hacer es acorralar a los partidarios de la resistencia. Así que, si Dahiya hubiera sido destruida, eso habría significado que nadie tendría dónde ir. Y eso es lo que quiere Occidente. Eso es lo que quieren esos europeos. Eso es justo lo que esas embajadas en Beirut quieren ver. Es algo subjetivo, sí, pero eso es lo que buscan esas embajadas de los regímenes árabes en Beirut. Y eso mismo es lo que estaban haciendo los israelíes. Así que todos ellos están completamente coordinados. Es una alianza flexible, igual que en Siria. Igual que en Siria. Aquellos que hablaban de la llamada Revolución Bendita usaron el sectarismo para impulsar la agenda estadounidense. Pero nunca se trató de sectarismo. Fue un proyecto de la CIA en beneficio de Israel. Y ahora vemos que Jolani, ya sabes, está ocupado comunicándose con Trump y viendo cómo puede ayudarle a cerrar o acorralar a la resistencia y echar una mano a los israelíes. Y ves que esos llamados yihadistas, esos wahabíes salafistas, takfiríes, que han estado ocupados masacrando gente por toda Siria, no se acercan a las zonas ocupadas por los israelíes en Siria. No tocan esas áreas. De repente, su yihad, parece que están demasiado ocupados para la yihad, todos ellos. Algunos vienen de Irak, de hecho, esos wahabíes salafistas y también de otros países. Hasta hace poco todo giraba en torno a su extraña, retorcida y nuevamente vacía definición de yihad. Y ahora que son vecinos de israelí, nada. Todo eso es una coalición difusa de occidentales. Así que Irán vio que el incentivo para detener la crisis global no era suficiente para Trump ni para el régimen de Trump. Y entonces, la única opción que quedaba era amenazar con la guerra. Irán estaba a punto de lanzar una gran andanada de misiles hacia el norte de Palestina y destruir objetivos en distintos puntos, tanto para presionar al régimen israelí como para lograr un cambio real en el campo de batalla en el Líbano. Y por cierto, Hezbollah libanés y sus aliados, y tienen aliados que les ayudan desde distintas comunidades, incluidas las religiosas y sectarias, todos ellos, están teniendo un desempeño excelente en el campo de batalla. Y eso es lo que está generando la rabia. Por eso los israelíes bombardean constantemente ciudades, arrasan familias y matan. Porque esos pilotos, los pilotos israelíes, no son seres humanos, son monstruos. Llevan haciéndolo, ya sabes, casi 3 años. Los pilotos de drones y los pilotos simplemente matan, son máquinas de matar. El ejército israelí es una máquina de matar. Y cada vez que se enfadan, van y matan a unas cuantas familias. Y los has visto familias enteras. Pero eso no lo ves en los medios occidentales. No sé si lo viste hace un par de días. Una moto, un marido y su mujer con su hijo, iban en la moto, y los padres murieron y el niño resultó herido. Pensarías que algo así saldría, no sé, en la CNN o que habría una foto en el New York Times. No, nada. Porque apoyan todo esto. Son periodistas en Beirut. Estos periodistas de los medios tradicionales forman parte de esta colaboración.
todos son cómplices de un genocidio. They're no different. Son como la maquinaria de propaganda nazi. No hay diferencia, son iguales. Pero bueno, el caso es que Irán dijo que iba a atacar y atacar con fuerza. Yo esperaba que eso llevara a una guerra. Irán estaba completamente preparado para la guerra. Irán, o sea, los iraníes, sí. Yeah. It seems that Parece que hemos perdido al profesor Marandi, pero volverá enseguida. Ah, ya está de vuelta, profesor. You're back, professor. Okay. Vale. ¿Dónde me he quedado? Cut off. Yeah. Sí, dijiste que Irán iba a atacar. Irán estaba preparado para una guerra a gran escala. Scale war. Yeah, so my understanding was that Sí. Por lo que yo entendía, los iraníes iban a atacar a primera hora de la mañana. No estoy del todo seguro de la hora exacta, pero se suponía que iba a ocurrir muy pronto. Ahora bien, como dije, mi expectativa y la de muchos otros era que habría una guerra, pero Irán estaba preparado para ello. Hay varios asuntos en juego. Uno es una cuestión moral, por supuesto, que es lo más importante. Pero también está claro que, si Irán permite que Estados Unidos viole un alto el fuego, que incumpla un acuerdo en cualquier nivel, ese acuerdo no va a funcionar. any level, that agreement is not going to work. So after the 39 days of fighting, Así que, después de los 39 días de combates, cuando Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron su ataque relámpago, su guerra asesina, y mataron a los niños en la escuela y todo eso, después de esos 39 días, cuando terminó y se alcanzó un alto el fuego, cuando se firmó el acuerdo de alto el fuego, Netanyahu, en aquel momento, empezó de inmediato a bombardear Beirut sin descanso. Entonces Irán interrumpió su aplicación. Irán iba a permitir que esos barcos adicionales de los países que habían ayudado a Estados Unidos en el Golfo Pérsico salieran por el estrecho, pero Irán lo detuvo. ¿Por qué? Las cuestiones morales son, por supuesto, fundamentales para nosotros dentro del eje de la resistencia. Todo este eje se creó para apoyar al pueblo de Palestina frente al etnosupremacismo. Palestine against ethno-supremacism. But also, if you allow the Trump regime, Pero además, si permites que el régimen de Trump, o cualquier régimen estadounidense, o cualquier régimen occidental, viole una parte del acuerdo, pasarán a la siguiente parte. Porque en el momento en que dices, vale, está bien, dejamos eso fuera, pero aplicamos el resto, eso no es lo que van a hacer. Dirán, ya conseguimos esto, ahora vamos a por lo siguiente. Así que cuando se trata de estos monstruos de esta, digamos, clase tipo Epstein, hay que ser duros, hay que mantenerse firmes y decir, no, has cruzado esta línea roja, se acabó. Y ese fue el error que cometió Irán durante el acuerdo nuclear, el JCPOA. Negociamos de buena fe, cumplimos con nuestra parte del trato, pero el acuerdo estaba diseñado de tal forma que la aplicación por parte de los estadounidenses quedaba básicamente a su criterio. Ellos decidían si lo cumplían o no. Confiamos en su buena voluntad, y eso fue extremadamente ingenuo, porque Estados Unidos no mostró buena voluntad. Así que los iraníes cumplieron su parte del trato, y algunas de las cosas que hicieron fueron irreversibles, al menos a corto o medio plazo. Y luego, Estados Unidos, bajo Obama, se abstuvo de cumplir. Por eso ahora, los iraníes dicen, primero, cada elemento del acuerdo tiene que aplicarse, y segundo, la otra parte tiene que cumplir antes. Solo cuando lleguemos a la conclusión de que están cumpliendo con sus obligaciones, pasaremos a la siguiente fase. Y por eso, en las negociaciones actuales, los iraníes dicen que el dinero tiene que transferirse a Irán. ¿Y por qué? So why? It's not because Iran needs it now instead of 2 weeks from now, because the Iranians know that if the deal is implemented, Americans won't do it. And 2 weeks will become 2 months, and it will become and nothing will happen, just like with the JCPOA. So with Lebanon, the moral issue is paramount, but also the Iranians know that if they let the Americans and the Israelis get away with these violations, then the whole deal will come crashing down on the heads of Iranians. Another thing that I have to point out is, and sorry for this very long talk, but there are a few things that I should point out. Another thing that people don't recognize is that throughout the Iranians have been saying there must be a ceasefire across the region. That includes Gaza.
Gaza is not named, nor is the West Bank. No se menciona Gaza, ni Cisjordania, ni Yemen, ni Irak, porque todos forman parte de la región. Se menciona Líbano por los ataques genocidas contra el país. El ataque al pueblo libanés ahora mismo es parecido a cómo se golpeaba Gaza el año pasado, pero también incluye a Gaza. Eso tiene que formar parte del alto el fuego. Ahora bien, Gaza es un caso complicado, porque los aliados de Estados Unidos en la región ayudaron a Trump a imponer un acuerdo muy malo sobre Gaza. ¿Te acuerdas cuando Trump fue a Egipto y todos esos líderes regionales, Sisi, Erdogan, Aliyev, Abdallah en Jordania y otros del Golfo Pérsico, fueron allí, le blanquearon los crímenes, le elogiaron y básicamente le dieron su visto bueno al alto el fuego en Gaza? Gave a stamp of approval on the ceasefire in Gaza. Iran was not a part of that process. But Iran would never Irán no formó stand parte de ese proceso, pero Irán nunca se opondría a una decisión tomada por Hamás. Así que ya hay un alto el fuego en Gaza. Y eso significa que el margen de maniobra de Irán en Gaza no es tan grande, ¿verdad? Si, por ejemplo, Hezbollah hubiera aceptado que el régimen israelí se quedara con esa zona de forma permanente, o al menos por un tiempo, eso habría limitado las capacidades de Irán. Y por supuesto, Hezbollah nunca haría algo así. Pero Hamás estaba bajo una presión enorme, y esos países estaban ayudando a Estados Unidos. Ahora pueden fingir lo contrario. Tengo amigos en Turquía que todavía discuten conmigo sobre esto. Y lo entiendo. Quieren creer que su gobierno está ayudando a los palestinos, pero no, su gobierno está ayudando a Israel. En un momento en que hay escasez de combustible en todo el mundo, Aliyev, en Azerbaiyán, un país chií y aliado del régimen israelí, está transportando petróleo para ayudar a Netanyahu a través de Turquía. to help Netanyahu through Turkey. So Aliyev and Erdogan are facilitating. Así que Aliyev y Erdogan están facilitando al gobierno de Netanyahu y el genocidio en Gaza, en el Líbano, en Cisjordania y todo eso. En fin, Gaza está incluida. Nunca fue excluida. Pero debido a ese acuerdo que contó con el apoyo de esos regímenes de la región, a Irán le resulta difícil presionar demasiado, porque ya existe un acuerdo con el que todos estuvieron de acuerdo. Dirán, Hamás lo aceptó, los demás también, y ahora intentas cambiarlo. Por eso, Irán quiere asegurarse de que ese acuerdo se cumpla, porque desde el alto el fuego han asesinado a casi 950 palestinos. Y esto no lo ves en los medios occidentales, solo lo ves en Internet, a través de activistas, porque los medios occidentales no quieren que sepamos esto, igual que no quieren que la gente sepa que los israelíes están arrasando pueblos y ciudades en todo el Líbano. Israelis are flattening towns and cities across Lebanon. Yeah, Sí, está aquí con nosotros, profesor. professor. Sí, sí. And you know, I think there is Y bueno, a sign creo for que hay un mensaje yesterday ahí, for desde all ayer, para toda la gente que participa en los actos de resistencia. Porque ya sabes, ayer Donald Trump dijo que Estados Unidos le había dicho a Hezbollah, si queréis evitar que Israel ataque Dahiyya, entonces dejad de atacar a Israel en el sur del Líbano. Era increíble, ese argumento. Y claro, parece que están ocupando tu territorio, y aún así te dicen que dejes de atacarlos, o si no, van a atacar otras partes de tu propio país. Or they're going to attack, some other parts of your country. Then we see Iran coming in and Y luego, changing the vemos que Irán entra en escena y cambia todo el panorama. Esa va a ser la actitud del eje de la resistencia con el paso del tiempo. Porque si uno se echa atrás, como hemos visto, tú mismo has mencionado el caso de Gaza. El caso de Gaza es un ejemplo claro de lo que ha pasado hasta ahora, porque lo han destruido todo. Están matando gente en Gaza, en Cisjordania, cada día. Y Irán no quiere eso para el Líbano. ¿Es así? ¿Y cómo va a poder gestionar eso Leslie de la resistencia? Well, Iran doesn't want it for Gaza or for Lebanon. Bueno, Irán no lo quiere, ni para Gaza ni para el Líbano, igual. Regional Pero de nuevo, los regímenes de la región, en mi opinión, ayudaron de forma traicionera a Trump a imponer un alto el fuego en Gaza, que en realidad no es un alto el fuego. Y ahora mismo vemos que el régimen israelí no solo está asesinando a gente, sino que además está ocupando más territorio y quiere ir todavía más lejos. Incluso ahora están presionando.
Netanyahu quiere quedarse con el 70% de Gaza. Todo esto es una violación, pero no lo vas a ver en el New York Times, ni en The Guardian, ni en el Washington Post, ni en ningún medio parecido. Así que las opciones de Irán en Gaza se reducen más bien a encontrar una forma de detener la matanza de niños, de mujeres y de inocentes. Todos son inocentes, pero ya me entiendes. They're all innocent, but you get what I'm saying. And then in Lebanon, Iran's Y luego en el Líbano, Irán. Bueno, los iraníes dicen que el régimen israelí debe salir del Líbano. Y tenemos que llegar a un punto en el que el régimen israelí no ocupe ninguna parte del país y que no pueda llevar a cabo operaciones dentro del Líbano ni volver a asesinar a gente. Eso no es aceptable. En cuanto a la reconstrucción del Líbano, Irán no tiene ninguna duda, Nima. A través de las reparaciones, los iraníes tomarán ese dinero y ayudarán a reconstruir cada edificio del sur del Líbano, aunque el gobierno libanés no quiera. El gobierno libanés está impidiendo que envíe ayuda para asistir a la gente, a los refugiados. El gobierno libanés es absolutamente siniestro. The Lebanese government is utterly sinister, utterly sinister, utterly evil. Totalmente siniestro, totalmente malvado. Están ayudando a los estadounidenses y a esos regímenes, esas dictaduras árabes del Golfo Pérsico, a acorralar a los partidarios de la resistencia. Forman parte de todo esto y están bloqueando cualquier ayuda que pueda llegar desde Irán o Irak. Quieren aplastar al pueblo de la resistencia. Son enemigos de la soberanía libanesa. Y además, están intentando imponer un alto el fuego mientras los israelíes siguen en el Líbano. Pero Hezbollah no lo aceptará. La soberanía del Líbano tiene que ser restaurada. El régimen israelí debe marcharse. Y los iraníes, con las reparaciones que reciban, reconstruirán tanto Irán como todas esas zonas destruidas en el Líbano. Cada edificio, cada casa será reconstruida. Every single building, every single home will be rebuilt. What's funny yesterday? Lo curioso es que ayer el gobierno del Líbano dijo que habían mantenido conversaciones con los estadounidenses para traer algún tipo de... Es increíble. It's just amazing. What? They're puppets. Son marionetas. El primer ministro y el presidente no son más que marionetas. Puppets. Yeah. When it comes to the Sí, en cuanto a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, ¿qué podemos aprender de eso? Porque Donald Trump tuiteó ayer que las conversaciones van bien entre Irán y Estados Unidos. El otro punto que mencionó ayer fue que llamó a Benjamin Netanyahu y a Hezbollah. No sé con quién hablaba de parte de Hezbollah. Estaba hablando con Irán y dijo Hezbollah. on the part of Hezbollah. He was talking with Iran and he said Hezbollah. Of course, he wasn't speaking with anyone in Hezbollah. Por supuesto, él no estaba hablando con nadie de Hezbollah. Pero bueno, eso es Trump. Nadie debería tomarse en serio nada de lo que dice. Los iraníes detuvieron las negociaciones. ¿Por qué? Porque eso supondría más presión. Y volviendo a lo que decía antes, Irán no quiere que la economía global se derrumbe. Quien piense eso está equivocado, aunque lo apoye, porque hay mucha gente que quiere que Irán provoque el colapso de la economía mundial y están dispuestos a hacer sacrificios personales para que la resistencia pueda derrotarla. Lo entiendo, pero no es el camino correcto, porque el colapso de la economía global provocaría hambre, provocaría miseria en todo el mundo. Irán no quiere eso. Así que Irán declaró ayer que las conversaciones se han detenido. That the talks have stopped. Now that Trump has made that statement, Ahora que Trump ha hecho esa declaración, básicamente obligando a los israelíes a detenerse. Y claro, nadie confía en Trump y nadie confía en el régimen israelí. Puede que, después de este programa, escuchemos que los israelíes están bombardeando Dahiye. Y si lo hacen, entonces Irán atacará a Israel de forma rápida. Así que no lo sabemos. Pero en este momento, la situación es que Trump no permitirá que Netanyahu ataque objetivos civiles en Beirut. Así que supongo que el intercambio de mensajes continuará, porque al fin y al cabo los estadounidenses tomaron esa decisión, hicieron eso, tomaron esa medida. No sé los detalles, no he hablado con nadie, pero imagino que dado lo que ha pasado, la comunicación seguirá yendo y viniendo. happened that
the messaging will go back and forth. Because remember, some believe that Porque recordemos que algunos creen que un acuerdo es imposible. Yo no descarto eso en absoluto. Otros piensan que sí es posible. No lo sé. Pero si Irán puede conseguir un buen acuerdo para Gaza, para el Líbano, para la región, para Irán mismo, entonces debería intentarlo. Pero tiene que ser un acuerdo. Solo puede ser un acuerdo en el que la otra parte cumpla primero con sus obligaciones y después los iraníes correspondan. Y por supuesto, los iraníes tienen una herramienta muy importante, que es el estrecho de Hormuz. Lo que Irán quiere es que se ponga fin al genocidio. No está pidiendo tanto, o digamos, no está exigiendo tanto. Irán dice, acabad con el genocidio. Y Occidente no, bueno, que sigan con el genocidio. And the West says, no, well, let them continue with the genocide. And why don't we just do a deal with you? No. ¿Y por qué no hacemos simplemente un acuerdo con vosotros? No. Que acabe el genocidio. Que termine el asedio. Devuelvan los activos de Irán. El estrecho de Hormuz es agua territorial iraní y omaní, y obtendremos nuestras reparaciones a través de nuestras aguas territoriales, que están siendo utilizadas. Si no os gusta, no deberíais haber empezado la guerra. Y además, Irán no permitirá que el Golfo Pérsico vuelva a ser utilizado como base militar para lanzar ataques contra Irán o contra Yemen, como hicieron antes. Todos esos regímenes ayudaron a los saudíes y a los estadounidenses en Yemen. Todos. También Qatar. Solo más tarde, cuando Qatar fue puesto bajo asedio, fue cuando Qatar y Turquía se separaron de los saudíes y de los emiratíes en su ataque genocida contra Yemen. The Emiratis in their genocidal attack on Qatar, on Yemen. Pero la guerra estadounidense en Yemen también se llevó a cabo con la ayuda de esos regímenes y de Qatar, y con su base el CENTCOM y todo lo demás. En Siria, en Irak, la invasión y sitio de Irak, el único que someció a esa invasión fue Irán. Y por supuesto, cuando Estados Unidos entró, Irán es igual que en Afganistán. Pero, en cualquier caso, Irán no va a permitir que el Golfo Pérsico se convierta en una zona militar para que los estadounidenses la usen contra otros países de la región. No son exigencias descabelladas, pero para el imperio, lo que estaríamos diciendo todos nosotros les parece una locura. ¿Cómo puede alguien exigir justicia? Nosotros no lo hacemos. Damos lo que queremos, tomamos lo que queremos. We give what we want, we take what we want. Creo que lo que estamos viendo ahora mismo es una nueva fase en Asia Occidental. Prácticamente la está definiendo. Porque antes, si recuerdas, durante el acuerdo nuclear, Irán buscaba algún tipo de garantía por parte del Consejo de Seguridad de la ONU o de otros organismos dentro de Naciones Unidas. Ahora, con las negociaciones en curso, yo diría que quizá podamos tener algún tipo de diálogo sobre lo que la ONU puede hacer, lo que pueden hacer otros países como China, Rusia y otros países importantes, o lo que pueden hacer Pakistán y los países de la región para aportar algo de sensatez a lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. Pero lo que realmente importa es lo práctico. Una es esta tasa principal para garantizar que el acuerdo sigue adelante y funciona para ambas partes. Y la otra es Bab al-Mandab, porque ayer supimos por los yemeníes que si algo sale mal en Líbano, van a cerrar Bab al-Mandab. Y el jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el general de brigada Ismail Ghani, dijo lo mismo, que Bab al-Mandab sigue ahí y que también pueden cerrarlo. Son dos puntos de estrangulamiento muy importantes en manos del eje de la resistencia, y son una garantía para cualquier tipo de acuerdo entre el eje de la resistencia y Estados Unidos. ¿Cuál es su? Exacto. Adelante. Exactly. Go ahead. Yeah, exactly. As we discussed earlier. Sí, exactamente. The Iranians Exactamente. and their allies in the Como comentamos antes, los iraníes y sus aliados en el eje no han subido mucho en la escala de la escalada y lo han hecho por razones humanitarias. Quiero decir, recordemos que si llegamos a una guerra esta vez, como dije, escalará muy rápido, según lo que dicen los sionistas y los estadounidenses, destruir toda la infraestructura crítica de Irán. Y claro, Irán no quiere que eso ocurra.
Por eso, por ejemplo, cuando he advertido a la gente en esos regímenes, en Arabia Saudí, los Emiratos, Qatar, Bahrein y Kuwait, que se marcharan cuando se hacían esas amenazas o cuando parecía que estábamos al borde de la guerra, es porque no quiero que muera gente. Pero si destruyen la infraestructura crítica de Irán, utilizando a esos regímenes, utilizando a esos países, entonces Irán responderá. ¿Por qué atacó Irán las instalaciones de gas de Qatar? Porque nuestras instalaciones de gas fueron atacadas. Es disuasión. Si Irán no lo hace, lo destruirán todo. No lo harán. No van a ceder. No tienen humanidad esa clase Epstein. Cero humanidad. Ellos empezaron la guerra asesinando a 168 niñas, y los medios occidentales fueron indiferentes. Las organizaciones de derechos humanos, todas están financiadas por la clase Epstein. Todas esas organizaciones occidentales, ¿de dónde crees que sacan el dinero las organizaciones de derechos humanos? ¿De dónde crees que lo sacan las organizaciones feministas, todas esas ONG? ¿Lo reciben de trabajadores de fábricas en Ohio o de agricultores en, no sé, el norte de Europa? Por supuesto que no. Lo consigue gracias a esas ONG. Todos ellos, consciente o inconscientemente, están trabajando, no quiero decir que sean todos agentes, pero en general actúan en favor de los intereses, sus organizaciones sirven a los intereses del imperio. Así que Irán no quiere, y esta vez, si hay guerra, fíjate en lo que pasó, asesinaron a casi 3.500 iraníes. ¿Cuántos árabes y trabajadores del Golfo Pérsico murieron en esa guerra? Ni siquiera 20. ¿Por qué? Porque Irán tuvo cuidado de no matar a civiles, aunque esos países estaban profundamente implicados. Así que mis advertencias eran básicamente para decirles, salid de ahí. Si hay una guerra y se destruye la infraestructura, las instalaciones de petróleo y gas, la electricidad y todo eso, será imposible vivir allí. Así que marchaos, para que no os hagáis daño. Nadie aquí quiere que la gente salga herida. No queremos la guerra. Por eso Irán no subió en la escala de la escalada. Pero la próxima vez, basándose en las propias amenazas de Trump de borrar del mapa una civilización, y de nuevo, en Occidente nadie protesta por esto. No hablo de la gente corriente, hablo de los medios, de las ONG, de la clase dirigente. Borrar la civilización iraní, aniquilar Irán, devolverlo a la edad de piedra. Con esas amenazas sobre la mesa, la próxima vez, el ascenso en la escala de la escalada será muy rápido. ¿Qué significa eso? Pues que no habrá más petróleo ni gas de nuestra región, por supuesto. Ahora mismo ya sabes que entre 25 y 30 barcos cruzan el estrecho de Hormuz cada día. Los países que son amigos de Irán, o al menos que no participaron en la guerra contra Irán, podrán usar el estrecho. Bab el-Mandeb se cerrará. En Irak, la resistencia se levantará. Será una situación completamente distinta. Será catastrófica para el mundo, y podríamos hacerlo ahora mismo. Pero no queremos destrozar la economía global. Queremos que termine el genocidio en Asia Occidental. Y queremos que la vida continúe con normalidad para la gente común, tanto en la región como en el resto del mundo. Sabes, los europeos, tuvimos a Suecia diciendo que Irán tiene que abrir el estrecho de Hormuz porque va contra el derecho internacional. Y estos países formaron parte de ese régimen de sanciones durante muchos años y ejercieron mucha presión. Mira, la gente, esos niños en Irán que sufren esa enfermedad parecida a la de las mariposas, no reciben los medicamentos adecuados. Por ejemplo, uno de los países de donde vienen esos tratamientos es Suecia, pero no llegan por culpa de las sanciones. Y ahora están pidiendo lo mismo. Así que Irán tiene algo que decirles a esos países europeos, a esos países que participan o facilitan la presión sobre la economía iraní y sobre el pueblo iraní.
We were talking about for many years they were saying us they were Estábamos hablando de cómo durante muchos años nos decían que las sanciones no afectaban a este tipo de material médico, a los medicamentos y a todo eso, que esa parte, ese ámbito no estaba sancionado por Occidente, pero en realidad sí forma parte de las sanciones. Irán no puede comprar nada del exterior. Ese es el problema. Ese es el asunto principal ahora mismo. Irán está diciendo, ¿necesitáis el estrecho de Hormuz? Entonces tenéis que hacer algo con las sanciones, con la forma en que estáis presionando nuestra economía, a nuestra gente, a personas inocentes que están sufriendo por estas sanciones. Innocent people being hit by these sanctions. First of all, they're lying. Para empezar, están mintiendo. Sí incluyen todo eso en las sanciones. Usan, por ejemplo, el caso de Irán cuando quiere comprar equipos para hospitales y califican muchos de esos equipos como de doble uso, solo para impedir que se exporten a Irán, y luego impiden que entren los medicamentos. Muchas farmacéuticas les dicen a los iraníes, no podemos trabajar con vosotros, preferimos no arriesgarnos. Y otras veces, cuando Irán dice que está dispuesto a cooperar, se acerca a los bancos, y los bancos responden, no podemos ayudaros. Entonces los iraníes dicen, pero esto no está sancionado. Y ellos contestan, bueno, los estadounidenses y los europeos han decidido que nada debe pasar. Pero luego pueden fingir y decir, no, excluimos los medicamentos. Están mintiendo. Están intentando bloquear la entrada de medicinas en Irán. Están intentando, es igual que cuando mataron a los niños. Mirad Gaza. Después de Gaza, ¿a alguien le puede sorprender? Después de lo que está pasando ahora mismo en Líbano, están matando niños todos los días. ¿Por qué debería sorprenderle a nadie? Pero no es solo eso, Nima. Durante la guerra de 12 días, esos países europeos apoyaron la guerra. En esta guerra también la apoyaron. Condenaron a Irán por agresión contra Irán. Es como si viviéramos en un mundo distópico, ¿sabes? Por eso digo que están en lo más bajo de la humanidad. Prefiero al gobierno de Corea del Norte, sea como sea, antes que a cualquiera de esos gobiernos europeos. A cualquiera, a todos. Australia, Nueva Zelanda, ese club y Canadá. Prefiero cualquier gobierno antes que los suyos. Prefiero Cuba. ¿Sabes qué? Preferiría vivir en Cuba antes que ir y pagar impuestos a esos regímenes. Quiero decir, sé que mucha gente se opone a ellos, y son activistas comprometidos, y no los estoy criticando. Solo digo que yo, como individuo, si quisiera irme de Irán, no querría vivir en esos países. Sus regímenes son absolutamente siniestros. Hay muchos héroes, judíos, cristianos, musulmanes, hindúes, que apoyan la causa palestina, y la mayoría en Occidente, según las encuestas, se opone a esos regímenes y a la clase de Epstein. Pero esos regímenes son horribles, son malvados, y los países de la OTAN y los países europeos forman parte de esa agresión contra Irán. Han sido parte desde el principio y lo siguen siendo ahora, pero Irán no se deja intimidar por eso. Ahora mismo ya tienen más que suficiente con lo que pasa en Ucrania y están destruyendo sus propias economías. Todas sus economías se están viniendo abajo. Creo que muchos de esos gobiernos van a ser apartados del poder. Fíjate en los índices de aprobación del canciller de Alemania, del presidente de Francia o del primer ministro del Reino Unido. Y ni siquiera la oposición, ni siquiera los fascistas que quieren llegar al poder, en muchos casos, lo van a hacer mejor. No pueden revertir esta tendencia, porque tampoco van a aplicar políticas sensatas. Esto solo va a ir a peor, cada vez peor, hasta que haya personas sensatas en el poder, en esos países, que impulsen un cambio. Ojalá eso ocurra en algún momento, pero ahora mismo no está pasando. Nunca han condenado a los europeos. Nunca han condenado la ocupación israelí de la parte sur del Líbano. No, y los medios occidentales llaman a esto una incursión, y dicen que son de Hezbollah. Pero vamos a ver, entras en Twitter, en la página de noticias, y pone Israel ataca a Hezbollah.
pero todas las imágenes son solo mujeres y niños masacrados, familias destrozadas, bloques de pisos derrumbados. La gente que trabaja en Twitter son simples herramientas. Es así. Así funciona Occidente. Ahora los israelíes quieren fusionar el ejército israelí, que está cometiendo un genocidio, con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es increíble hasta dónde están llevando todo esto. Nada de esto habría estado, no sé, en mi radar hace 20 o 30 años. Pero así son las cosas. Aunque también es una señal de desesperación. Y creo, no sé, pero Axios es falso. I don't know, the Axios is fake news, just like Iran Internet, and no one should ever take any. Igual que Irán International. Y nadie debería nunca ver Irán International ni seguirles. Son, ya sabes, sionistas, saudíes, depende de quién les financie y probablemente sean ambos. Es pura propaganda. Y lo mismo pasa con Axios. Ahora, Axios, en lo que respecta a la conversación telefónica entre Trump y Netanyahu, eso es muy interesante, porque no confío en Axios y no me creo que eso se dijera realmente entre Trump y Netanyahu. Pero el hecho de que Axios lo haya publicado y que Axios sea sionista y esté controlado por gente poderosa en Estados Unidos, eso humilla a Netanyahu, haya dicho Trump algo o no. Y me da la impresión de que aunque Axios sean noticias falsas, puede que haya, no sé, solo lo supongo, no he hablado con nadie. Maybe, I'm just guessing, I haven't spoken with anyone, I'm not an expert on the Israeli regime, I know far less. No soy un experto en el régimen israelí. Sé mucho menos sobre el sionismo y sobre lo que pasa en Estados Unidos que muchos de tus otros invitados. Así que bueno, puede que esté completamente equivocado. La gente debería tomar lo que digo con mucha cautela. Pero al menos en este tema, quizá en todos, no pretendo ser una autoridad en nada. Ahora bien, puede que haya sectores dentro de la clase sionista, entre quienes tienen el poder, que piensen que ha llegado el momento de deshacerse de Netanyahu. Tal vez esto forme parte de algo más. No lo sé, porque hemos visto tantas mentiras de Axios y de otros medios. Biden y Netanyahu, que si Biden intenta poner fin a esto, y luego resulta que todo era mentira. O Mrs. Sastet dijo lo mismo sobre Joe Biden, llamó a Benjamin Netanyahu. Exactly, that's what I was saying. We kept hearing that Biden and he. Exacto. Eso es lo que estaba diciendo. No parábamos de oír que Biden, que habían tenido discusiones, que Biden estaba presionando, y luego resultó que Biden no hizo nada. Todo era una mentira para engañar a los estadounidenses de a pie y cada vez más a quienes votaron al Partido Demócrata y están indignados, para mantenerlos callados o para que siguieran apoyando al régimen de Biden. Así que no hay ningún motivo en el mundo para creer nada de lo que diga Axios. Ahora bien, el hecho de que se haya publicado y que hoy los medios hebreos estén atacando, arremetiendo contra Netanyahu, y estoy seguro de que lo estás siguiendo, y por supuesto sus aliados de coalición y esos criminales, todos están cargando contra él. Y me pregunto si quizá hay una decisión entre esa clase de multimillonarios poderosos, la clase tipo Epstein en Estados Unidos, de que Netanyahu les ha estado perjudicando, y ellos mismos se han estado haciendo daño durante 2 años y medio. Pero son demasiado ignorantes y arrogantes para darse cuenta. Ahora, quizá la situación se ha vuelto tan evidente y tan grave que empiezan a reconocer que tal vez tengan que hacer algo. Así que me pregunto, quizá esta conversación no ocurrió, puede que no haya ocurrido, pero este medio de noticias falsas la difundió por algún motivo. Y ese motivo podría ser que gente poderosa esté planeando, de alguna manera, deshacerse de Netanyahu. Creo que el otro punto es que estas personas en Estados Unidos, como Mark Levin, salieron diciendo que esto perjudica enormemente a Benjamin Netanyahu y a Donald Trump. ¿Por qué estáis haciendo esto? Esto es distinto. No habíamos visto algo así antes durante la administración de Biden. ¿Ves? Eso significa que ahí está pasando algo. Sí, muchísima gente enfadada. Quiero decir, es una de las personas más malvadas de este planeta. Pero sí, exactamente.
Porque en el pasado no habíamos visto una reacción como la que estamos viendo ahora en la prensa hebrea y también, como dices, en Estados Unidos, su reacción. Así que, si esto realmente ocurrió o no, no lo sé. Pero soy algo escéptico por Biden y también por lo que pasó antes, justo antes de la guerra de 12 días, si recuerdas. Decían que Trump y Netanyahu tenían grandes diferencias, que Trump quería dar una oportunidad a las negociaciones para ver si avanzaban y luego atacaron a Irán. Así que todo aquello fue falso. Por eso soy tan escéptico. Pero fue una declaración importante, dolorosa para Netanyahu, y estamos viendo, como bien señalas, tanto en Estados Unidos como en la prensa hebrea, que están ocurriendo algunas cosas. Ya veremos. Pero en cualquier caso, siempre he creído que estos últimos 2 años y medio, casi 3, han sido devastadores para el régimen israelí en todos los niveles, y que es despreciado en todo el mundo. Ahora la economía mundial se está acercando al colapso, y la gente sabe que ellos son la causa. Esto solo va a ir a peor y peor y peor. Y quizá haya fuerzas poderosas dentro de la clase sionista, la clase Epstein. Puede que haya divisiones, estoy seguro de que las hay, pero tal vez existan fuerzas que digan, tenemos que parar esto. Y una forma de hacerlo es apartar a Netanyahu. Y luego, cuando llegue otro gobierno, dirán, todo fue culpa de Netanyahu, ¿verdad? Es como si se le quisiera dar al régimen israelí la oportunidad de rehabilitarse. Aunque cualquier persona con sentido común sabe que el problema no es Netanyahu, es el sionismo. Y toda la oposición es igual de genocida que Netanyahu. Lo han dicho. Hay declaraciones, está todo ahí, todo muy claro, la verdad. Pero aún así, hay gente ingenua. Y entonces los medios tradicionales pueden decir que el nuevo primer ministro quiere la paz, y todo ese discurso. Y quizá ese sector de la poderosa clase vinculada a Epstein piense que ahora es el momento de apartar a Netanyahu. De nuevo, esto es solo mi opinión, algo en lo que he estado pensando. Nadie me ha dicho nada parecido, y puede que esté completamente equivocado. Creo que Benjamin Netanyahu pensó que el ataque a Irán podría considerarse el final de los actos de resistencia, que iban a acabar con la resistencia de una vez por todas. Pero lo que está ocurriendo es justo lo contrario. Pero también, Nima, quizá pensaron que Irán no atacaría al régimen israelí por lo del Líbano, cuando en mi opinión estaba clarísimo que Irán lo haría. No había ni la más mínima posibilidad de que Irán permitiera que destruyeran Dahieh. Pero tal vez pensaron, ya sabes, otra vez. Y perdona que te interrumpa, pero como bien señalas, en la guerra de 12 días pensaron que Irán se derrumbaría. Deberían haber aprendido la lección, pero no. Luego vinieron los 39 días de guerra abierta, con los estadounidenses trayendo todo lo que tenían, mucho más poderosos que el régimen sionista, que perdió la guerra contra Irán a mitad de camino. Ya estaba claro que estaban perdiendo a mitad de la guerra de 12 días. Así que después de eso, fracasaron. Uno pensaría que aprenderían la lección. Y entonces dicen, vale, impongamos un asedio, un arma de doble filo. Están destruyendo la economía global, pero supongamos que vuelven a caer. Estaba claro que eso no iba a pasar. Y ahora está claro que si reinician la guerra, perderían. Y también está claro que si atacan Dahieh o llevan la guerra en Líbano más allá de cierto punto, Irán respondería. Todo está muy claro. Pero me hace pensar, de verdad, antes todos creíamos que la Hasbara sionista y su propaganda, la corriente principal, eran muy buenas en eso de la propaganda. Son horribles. Y siempre nos decían lo fantástico que era el Mossad y lo malvados que eran, pero también no en el sentido positivo, sino lo competentes, lo capaces que eran. Ahora me pregunto, sinceramente, si esta gente no será muy torpe, porque parece que no son capaces de hacer evaluaciones correctas. Puede que haya algunas personas aquí y allá, pero al menos, como conjunto, como Estado, como parte importante del Estado, la CIA y demás, el MI6, no parece que entiendan nada. Parecen bastante ignorantes.
Quizá hay algunos analistas inteligentes dentro, pero está claro que sus voces no se escuchan. Así que ahora realmente pienso que Occidente, cuanto más observamos y más vemos las cosas, parece que mucho de todo esto era solo una fachada. Y el mártir Sayyid Hassan Nasrallah, uno de los grandes hombres de cualquier época, dijo que el régimen sionista es más débil que una telaraña. Y es verdad, cuando lo miramos con objetividad, vemos que, como se suele decir, es como un tigre de papel. We see, as they say, like the paper tiger. It's actually, they're all En realidad, todos son mucho más débiles de lo que pensamos. to be. But, Es precisamente de buena invencibilidad la que les permite eso. allows them to do. I think the only thing Creo que lo único en lo que son buenos es en matar y asesinar a personas, sobre todo a civiles. Es lo único que saben hacer. Hey, there is no And strategy. the only thing that Y lo único en lo que los periodistas occidentales son realmente buenos es en distraer a la opinión pública de ellos. Me refiero a los medios tradicionales, los grandes medios corporativos, como quieras llamarlos. whatever it's called. Yeah. sí, muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. With us today. Great pleasure. En placer, Timothy, Imber placer estar en tu programa. Gracias por invitarme. Having